Muy bien, tanto tiempo. Bueno, igual no hace tanto tiempo. Lo que pasa que justo tuvieron también antropología el sábado pasado. Bueno, muy bien. Nosotros habíamos empezado a ver todo lo que tiene que ver con las propiedades periódicas de los elementos, previo, ¿sí? Haber explicado lo que era la configuración electrónica. Perdón. Previo a haber explicado lo que es la configuración electrónica, previo a haber explicado lo que eran los orbitales atómicos, los números cuánticos y demás, ¿sí? Y también explicamos las características de la tabla periódica, nosotros empezamos a hablar de las propiedades periódicas de los elementos. Hablamos de radio atómico, de radio iónico, energía de ionización, y hoy vamos a continuar con las tres que ustedes ven acá abajo, que son las que faltan: afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico, ¿sí? Les pregunto algo, ¿qué era el radio atómico? La mitad de la longitud entre dos núcleos del mismo elemento. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué nos da? Nos da una idea de qué cosa. Del tamaño de un elemento. Del tamaño que tenía el elemento, perfecto. ¿Sí? Nos da una idea del tamaño que tenía un elemento. Muy bien. ¿Y el radio iónico? El radio de un cation o de un anión. Nos da una idea del tamaño de un anión o de un catión. Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Era lo mismo comparar radios atómicos que radios iónicos? No, no era lo mismo. ¿Por qué no era lo mismo, Máximo, que me hiciste así con la cabeza? Ah, no sé, profe. Sin Ah, querer hice con la cabeza. ¿por qué no es lo mismo? Puede ser porque en el radio atómico se analizan los elementos, en el radio iónico los cationes y aniones. Muy bien, pero que sea un catión o un anión, ¿qué diferencia le generaba al tamaño del elemento? ¿Qué pasaba cuando yo tenía electrones de más, por ejemplo? ¿Cómo era el elemento? ¿Más grande o más chico? Más grande si tiene más electrones. ¿Pero era por eso nada más o había un porqué? Si tiene más electrones se vuelve más grande. Eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Y si tiene menos electrones se volvía más chico. Ahora les pregunto algo. Cuando dos elementos son isoelectrónicos, ¿sí? ¿Quién es más grande? O sea, si tiene la misma cantidad de electrones. ¿Quién era más grande? El que tiene menor Z. El que tiene menor Z. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Eso se ve que está anotado por ahí. Excelente. Muy bien, Constanza. Perfecto. ¿Qué era la afinidad electrónica? La afinidad electrónica no, dije mal, perdón. El potencial de ionización. La La energía energía que necesaria necesito para para remover un arrancar el electrón. electrón de un átomo en estado gaseoso. Perfecto. Esa es la definición. Muy bien, ¿sí? Si yo tengo una energía de ionización alta, ¿es fácil o difícil sacar un electrón? Difícil. Difícil, ¿sí? Difícil. ¿Qué era más difícil sacarle un electrón, a los metales o a los no metales? A los A metales. los ¿A los metales. metales o a los no metales es más difícil? Los metales. ¿A los metales es más difícil? A los no metales. Los A los metales. no metales, muy bien. A los no metales es más difícil arrancarle un electrón, ¿sí? Muy bien, ¿sí? ¿Y qué particularidad había? ¿Había alguna excepción? ¿Había alguna forma de saber, mejor dicho, no excepciones, ¿hay alguna forma de saber cuándo el potencial de ionización es más grande o más chico en la tabla periódica de izquierda a derecha, arriba para abajo y demás? De izquierda a derecha aumenta. Ajá, muy bien. ¿Y de arriba para abajo? Disminuye. Disminuye. Muy bien. ¿Y de Desciende. izquierda a derecha qué pasaba? Que tenía que prestar atención.
cuando aumenta el Z efectivo. Ujú. Pero había algo que pasaba de izquierda a derecha. ¿De acuerdo o no? Por ejemplo, si yo tenía elementos del grupo 2A y del grupo 3A, ¿los podía comparar normal o no? ¿O tenía que tener en cuenta algo? ¿Se acuerdan de esto? Miren, las irregularidades, ¿sí?, del potencial de ionización. La primera excepción se encuentra entre los elementos de los grupos 2A y 3A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Bien. Entonces, recuerden que en el potencial de ionización había excepciones, ¿sí? Había irregularidades. Es más fácil sacarle un electrón a los elementos del grupo 3A que a los del grupo 2A. Y es más fácil sacarle un electrón a los elementos del grupo 6A que a los del grupo 5A. Esas son las irregularidades del potencial de ionización. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Inclusive habíamos hecho un par de ejercicios también. ¿Sí? Vamos a continuar ahora con la afinidad electrónica. ¿Sí? Afinidad electrónica. La afinidad electrónica, ¿sí?, la afinidad electrónica, como su nombre lo indica, no es otra cosa más, ¿sí?, no es otra cosa más que la capacidad que tiene un elemento, ¿sí?, de aceptar un electrón, no de que le arranquen, de aceptar un electrón. ¿Sí? Ojo con esto, porque que parezca al revés que el potencial de ionización no quiere decir que sea al revés. Ahora van a ver por qué lo digo. ¿Sí? La afinidad electrónica es la capacidad de un elemento de aceptar un electrón. Mientras mayor es su afinidad electrónica, ¿sí?, mayor va a ser la capacidad del elemento para aceptar el electrón. ¿Sí? Si yo tengo una afinidad electrónica alta, quiere decir que yo tengo mucha capacidad para aceptar el electrón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de un elemento de formar un anión. Yo con el potencial de ionización, lo que medía era la capacidad de un elemento de formar un catión. ¿Sí? Con la afinidad electrónica, lo que yo voy a hacer es medir la capacidad de un elemento de formar un anión. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo con el potencial de ionización formaba un catión. Ahora con la afinidad electrónica voy a formar un anión. ¿Sí? Un anión. Mientras más grande es la afinidad electrónica, más estable va a ser el ion negativo. ¿Sí? Algo que es muy importante es que los no metales tienen afinidades electrónicas más grandes que los metales. ¿Sí? Los no metales tienen afinidad electrónica más grande que los metales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Copien lo que está en el pizarrón. Es todo lo que acabo de decir, pero palabras más. Acá tengo al flúor, ¿sí? Un átomo también tiene que estar en estado gaseoso, ¿sí? Más un electrón, me termina dando el anión flúor, ¿sí? Y libera energía. Libera energía. Mientras más grande es este valor, ¿sí?, más estable es el anión. ¿Sí? Mientras más grande es este valor, más estable es el anión. ¿Sí? Acá tienen la fórmula. El metal más un electrón me termina dando el anión más energía. ¿Sí? Mientras más grande es este valor, más estable va a ser el anión. ¿Sí? Los no metales tienen afinidad electrónica mucho más grande que los metales. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. De izquierda a derecha aumenta el Z efectivo. De izquierda a derecha aumenta el Z efectivo. ¿Sí? Al aumentar el Z efectivo, la fuerza con la que la capa de valencia es atraída por el núcleo es mayor. ¿Sí? De izquierda a derecha aumenta el Z efectivo. Mientras más fuerza tiene el núcleo para atraer a la capa de valencia, más fácil es
¿sí?, aceptar nuevos electrones. Por lo tanto, ¿sí?, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? O sea que en el mismo periodo, si yo tengo un metal o un no metal en el mismo periodo, el no metal va a tener mayor afinidad electrónica que el metal. ¿Se entiende? ¿Sí? Aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? Recuerden esto. El Z efectivo es la fuerza con la que el núcleo trae la capa de valencia. Mientras más fuerza tengo para hacer eso, más puedo aceptar electrones en la capa de valencia, ¿sí? Segundo. A medida que voy bajando en el grupo, o sea, al revés de lo que dice esta flecha, ¿sí?, para que no se confundan, la voy a borrar. ¿Sí? Al revés de lo que dice esa flecha, ¿eh? O sea, yo voy bajando en el grupo, voy para allá, ¿sí? Lo que voy a decir es que a medida que bajo en el grupo, la capa de valencia está cada vez más lejos del núcleo, ¿sí? Está cada vez más lejos del núcleo, ¿eh? Por lo tanto, ¿sí?, como está cada vez más lejos del núcleo, va a ser más difícil que el núcleo interaccione con los electrones, ¿sí? Va a ser más difícil que el núcleo interaccione con los electrones. Por lo tanto, a medida que bajo en el grupo, disminuye la afinidad electrónica, o sea, la capacidad de aceptar un electrón, ¿sí? Disminuye la afinidad electrónica, que es la capacidad de aceptar un electrón. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a decir que de abajo para arriba aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos elementos, ¿sí?, o los elementos que más afinidad electrónica tienen, van a ser los 4 que están acá arriba, ¿sí? Estos que están acá arriba tienen una afinidad electrónica altísima, ¿sí? Igual, estos que ustedes ven acá, que están en rosa grande, son los halógenos, que habíamos visto el otro día, ¿sí? Y los halógenos tienen una afinidad electrónica muy, muy, muy grande, ¿sí?, ya de por sí. Básicamente, para que se den una idea, nitrógeno, que está acá, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, son elementos con una afinidad electrónica muy, 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 muy alta, ¿sí? Muy, muy, muy alta. Es más, los halógenos son los que tienen la afinidad electrónica más alta de todos, ¿sí? Los halógenos son los del grupo 7A, acuérdense, ¿sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribirlo. Los elementos del grupo 8A, estos que están acá, los gases nobles, ¿sí?, no aceptan ni ceden electrones para nosotros, ¿sí? No aceptan ni ceden electrones. Por lo tanto, no es comparable su potencial de ionización y su afinidad electrónica. No van a aceptar electrones, no quieren electrones. No tienen lugar donde ponerlos, básicamente, ¿sí? No tienen lugar donde ponerlos. Para nosotros, no quiere decir que no se pueda. Entonces, los halógenos tienen mayor afinidad electrónica que los gases nobles, exactamente. Fíjense, tengo. Voy a poner la letra un poquito más grande. Vamos a poner acá. Carbono. Nitrógeno. Sodio. Flúor. Quiero que me ordenen de forma creciente de afinidad electrónica estos 4. Forma creciente, ¿sí? Y quiero que me ordenen en forma creciente de afinidad electrónica. Espérenme un cachito. Un segundo. Forma creciente de afinidad electrónica. Y es los que están ahí, ¿sí? Forma creciente de afinidad electrónica. A ver, les doy un ratito. Creciente quiere decir que primero va el más grande o el más chico. Más chico. Más chico. A ver, si es forma creciente, quiere decir que el más chico tengo que poner primero. ¿Sí? Entonces acá me dice máximo. Que en los primeros que les puse, el que tiene menor afinidad electrónica es el sodio, después viene el carbono, después el nitrógeno, después el flúor. Y me dice
No, perdón, eso me dijo Constanza. Máximo me dijo que lo mismo, y aparte que el antimonio tiene menor potencial de afinidad electrónica que el arsénico, y el arsénico tiene menor que el fósforo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Todo el mundo entendió eso, chicos, chicas? ¿Alguien necesita que lo explique? De nuevo. Bien. Bien, bien. Carácter metálico. ¿Sí? Carácter metálico. Acá, no les voy a mentir, no les voy a dar ningún truco raro ni nada por el estilo. ¿Sí? Para determinar el carácter metálico de un elemento hay que tener en cuenta un montón de cosas, pero nosotros lo vamos a hacer solamente por la ubicación en la tabla periódica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la afinidad electrónica, hay que tener en cuenta el potencial de ionización, ¿sí? Hay que tener en cuenta la electronegatividad. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a pensar teniendo en cuenta lo que pasa en la tabla periódica. ¿Sí? Si yo miro la tabla periódica, me doy cuenta lo siguiente, a ver si está mal lo que les digo. Me doy cuenta que a la derecha están los no metales y a la izquierda están los metales. ¿Sí? ¿Todo el mundo se ubica en eso que acabo de decir? Si a la derecha están los metales, los no metales, perdón, y a la izquierda están los metales, les pregunto, ¿de izquierda a derecha aumenta o disminuye el carácter metálico? O sea, ¿hay más metales a la izquierda o a la derecha? En la izquierda. Por lo tanto, ¿de izquierda a derecha aumenta o disminuye? Disminuye. De izquierda a derecha disminuye el carácter metálico. ¿Sí? Disminuye el carácter metálico. ¿Sí? Muy bien, vamos a poner la letra un poquito más grande. Disminuye el carácter metálico. Perfecto. ¿Sí? Ahora, de arriba para abajo no es tan fácil de ver, a menos que yo sepa elegir el grupo. ¿Sí? En el grupo 1 o en el grupo 2 no me voy a dar cuenta, pero si me voy acá, por ejemplo, fíjense, el color fucsia, es un poquito más fácil de darse cuenta. Miren. El carbono es un no metal. El silicio y el germanio son metaloides o semimetales. ¿Sí? Y el estaño y el plomo son metales. De arriba para abajo, ¿aumenta o disminuye el carácter metálico? Disminuye. Aumenta. Aumenta, ¿sí? Aumenta. Aumenta el carácter metálico. ¿Sí? De arriba para abajo aumenta el carácter metálico. Entonces lo que nosotros vamos a decir simplemente es esto, sin hacer ningún análisis raro. Que de izquierda a derecha el carácter metálico disminuye y de arriba para abajo el carácter metálico aumenta. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Este es el más fácil de recordar porque no tiene ningún porqué. No tienen que acordarse ni del Z efectivo ni nada raro. ¿Sí? De izquierda a derecha disminuye y de arriba para abajo aumenta. Con eso estamos bien para el carácter metálico. ¿Sí? Perfecto. Esto que ustedes ven acá es un cuadro comparativo entre metales y no metales. ¿Sí? Que compara las propiedades químicas y las propiedades físicas de los metales y los no metales. Este cuadro está sacado directamente del material de la facultad. ¿Sí? ¿Y por qué se los pongo? Porque cada año aparece una preguntita de esto. Una preguntita comparativa. ¿Sí? Entre metales y no metales. ¿Sí? Verdadero o falso, marque la opción correcta, lo que fuere. ¿Sí? Pero aparecen siempre, siempre, siempre este cuadrito comparativo. Entonces ustedes ahora se van a tomar el trabajo de hacerlo ahora, no después, porque yo quiero que me aseguren, que se aseguren de tenerlo en la carpeta. Van a copiar este cuadrito. ¿Sí? Propiedades físicas, propiedades químicas de los metales y de los no metales. ¿Sí?
saber qué le puede pasar a uno, saber qué le puede pasar a otro. Y una vez que terminemos con esto, voy a contarles algunas cositas de cada una de las propiedades periódicas, se las voy a mostrar una por una, respecto de los metales y de los no metales, ¿sí? Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Son buenos conductores de calor, tienen brillo metálico, casi todos son sólidos, hay excepciones, son 3 excepciones, la más conocida es el mercurio, ¿sí? Son maleables, maleables quiere decir que les puedo dar forma, ¿sí? Son dúctiles, quiere decir que los puedo hilar, o sea, los puedo estirar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. En cambio, los no metales son malos conductores de la corriente eléctrica, salvo el carbono grafito, ¿sí? El carbono grafito son las minas de lápiz, para que se ubiquen más o menos. Son buenos aislantes del calor, salvo el carbono en forma de diamante, ¿sí? Que es el carbono. Después ya vamos a ver por qué diferencia hay entre el carbono grafito y el carbono diamante cuando veamos química del carbono, que no falta casi nada, ¿sí? No poseen brillo, pueden tener cualquiera de los estados de agregación, suelen ser frágiles en estado sólido, o sea, se rompen, no son dúctiles, o sea, no les puedo dar forma fácilmente, ¿sí? Suelen tener muchos electrones, eso es propiedad química. Eso respecto a las propiedades físicas, ¿sí? Propiedades químicas. Los metales poseen pocos electrones en el último nivel de energía. En cambio, los metales suelen poseer muchos electrones en el último nivel de energía. Los metales suelen formar cationes, los no metales suelen formar aniones, de esto estuvimos hablando bastante, ¿sí? Y los metales, cuando se unen a un compuesto iónico, cuando se unen a un no metal, suelen formar un compuesto iónico, ¿sí? En cambio, los no metales pueden formar en general compuestos moleculares, ¿sí? Si se une un no metal con un no metal, o compuestos iónicos si se une un no metal con un metal, ¿sí? Este cuadrito tal cual está, que se los acabo de leer, se lo tienen que aprender. No es lo único que les van a tomar. Obvio, les pueden tomar millones de cosas. Ya van a ver el parcial que les voy a tomar yo, y tiene solamente 4 temas. Imagínense, o 5, imagínense un parcial con todos los temas completos. Se puede tomar de todo, ¿sí? Pero es un cuadrito que suele aparecer muchas de las preguntas, al menos una pregunta de este cuadrito van a... El carbono tiene, los elementos tienen lo que se conocen como alótropos, ¿sí? Los alótropos son el mismo elemento, ¿sí? Es un elemento determinado, por ejemplo carbono, pero que posee diferente estructura. Y las dos las puedo encontrar en la naturaleza, ¿sí? El carbono tiene algo que se llama hibridación, que eso lo vamos a ver cuando veamos química del carbono. Se llama hibridación sp2, sp y sp3. Cuando el carbono está en su hibridación sp2, tiene forma de grafito. ¿Qué es el carbono? El que vos ves, el de la mina de lápiz, el negro, ese que es medio plateadito, o sea, vos lo ves y es medio brillante, ¿sí? Tiene ciertas características. Y el carbono diamante es el de los anillos, el de los aros, ¿sí? El que se usa en minería para cortar, que es muy duro, ¿sí? Que es como si fuera un vidrio, por decirlo de alguna manera. No es como un vidrio, pero es como si fuera un vidrio, ¿sí? Esos son 2 alótropos del carbono, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Son sus 2 formas posibles en condiciones normales. Hay otros elementos, por ejemplo el azufre, que también posee varios alótropos, ¿sí? El azufre puede ser plástico, puede ser cristalino o puede ser amorfo, también. Alótropos del azufre, ¿sí? Son el mismo elemento, pero dependiendo la estructura que tiene, va a tener diferentes características, solamente formado por el mismo elemento. Eso es un alótropo, ¿sí? Después les voy a mandar bien la definición porque también es algo que les pueden llegar a tomar. El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno. Ustedes habrán escuchado hablar del ozono, alguna vez, la capa de ozono, el ozono, ¿lo escucharon nombrar o no? Bueno, el ozono, ¿sí? Está en blanco, porque estaba escribiendo y no se ve nada. El ozono es O3, ¿sí? Y el oxígeno que nosotros respiramos es O2, ¿sí? Estos dos son alótropos del oxígeno, ¿se entiende? ¿Sí? Se llaman alótropos. ¿Eh?
Son el mismo elemento pero con diferente estructura. El mismo elemento pero con diferente estructura. Eso lo pueden anotar. Ay, qué boludo. Bueno, a ver. Electronegatividad. ¿Sí? De todo lo que nosotros estuvimos charlando, la electronegatividad ya es uno del que sí hablamos alguna vez. ¿Cuándo hablamos de electronegatividad? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo hablamos de electronegatividad? ¿Están ahí o no? Estoy solo. ¿El dipolo? Cuando hablamos de los dipolos, muy bien, en uniones químicas, ¿sí? Cuando hablamos de los dipolos en uniones químicas, hablamos de electronegatividad. Perfecto. ¿Qué era la electronegatividad? La capacidad de un elemento para atraer un par de electrones. En un enlace químico. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Eso era, ¿sí? Eso era la electronegatividad. Lo que nosotros vamos a decir hoy es lo siguiente. La electronegatividad sigue siendo lo mismo, eso no cambia, ¿sí? Lo vamos a medir en una escala determinada. Vamos a ver cómo aumenta y disminuye en la tabla periódica, eso no hay problema, pero siempre tienen que saber que la electronegatividad se mide en una escala que se llama escala de Pauling. Eso por ahí no lo sabía, no se los había dado, ¿sí? En todas las tablas periódicas está la escala de Pauling, en algunas está de una manera más fácil de encontrar y en otra más difícil. A ver, muéstrenme las tablas periódicas que ustedes tienen, así les digo dónde están. Que tiene esta tabla periódica. Tiene esta tabla periódica. Está acá. La escala, no está la escala de Pauling, lo que hay es un valor de electronegatividad, que es el primer numerito abajo, que está acá arriba. ¿Sí? Por ejemplo, acá el carbono dice 2,5, ahí dice electronegatividad, ¿sí? Pero en todas las tablas periódicas está el valor de la electronegatividad. En otras tablas periódicas, la electronegatividad está al lado de atrás, acá arriba, ¿sí? Grande. Eso depende de la tabla periódica con la que están trabajando, ¿sí? Igual todas la tienen adelante, seguro donde yo les mostré, o atrás, ¿sí? Pero el valor de la electronegatividad está en los elementos de la tabla periódica. No es un valor la electronegatividad que les lleguen a pedir para que comparen cuál tiene mayor o menor electronegatividad, porque los profes saben que está en la tabla periódica el valor, ¿sí? Vieron lo que estuvimos comparando recién de cuál tiene afinidad electrónica más grande, cuál tiene carácter metálico más chico y todo eso. Eso no les suelen preguntar porque justamente saben que el valor está en la tabla periódica, ¿sí? Algunas cosas que tenemos que saber de la electronegatividad, ¿sí? Yo puedo calcular el valor de la electronegatividad haciendo el potencial de ionización más la afinidad electrónica dividido 2. Esta es la fórmula para obtener la electronegatividad, ¿sí? Nosotros lo vamos a expresar en la escala de Pauling, ¿sí? Donde el flúor es el que tiene el valor más grande, que es 4. O sea, ningún elemento es más electronegativo que el flúor, ninguno. Los tres más electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Que nosotros al flúor y al oxígeno y al nitrógeno, ¿para qué lo usábamos? Para los Para puentes de formar hidrógeno. puente de hidrógeno. Para formar puente de hidrógeno. Muy bien, miren que eso puede llegar a entrar en el parcial, les aviso. A ver, siempre tienen que tener en cuenta que mientras más electronegativo es un elemento, más tendencia va a querer tener a ganar electrones, por lo tanto un elemento muy electronegativo va a querer robarle electrones a otro, ¿sí? Cuando yo tengo dos elementos diferentes que tienen electronegatividades muy distintas, vamos a tener tendencia a formar un enlace iónico, y cuando yo tengo electronegatividades similares entre dos elementos, vamos a tener tendencia a formar un enlace covalente, ¿sí? Esto respecto de la electronegatividad, algo que nosotros ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Para que se queden tranquilos, se los voy a decir igual, la afinidad electrónica, el potencial de ionización y la electronegatividad aumentan y disminuyen de la misma manera en la tabla periódica, ¿sí? O sea, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, la electronegatividad disminuye de arriba para abajo, al igual que el potencial de ionización, al igual que la afinidad electrónica, ¿sí? Al igual que esos dos. ¿Queda claro?
Sí, profe. Bien, copien lo que está en el pizarrón. Por favor. Acá hay 8 preguntas, ¿sí? 8 preguntas. Que tienen que ver con todo lo que nosotros estuvimos viendo desde que empezamos con configuración electrónica y tabla periódica, ¿sí? Tienen 8 preguntas. Son las 9 de la mañana. Yo les voy a dar hasta las 9:20 para que hagan las 8 preguntas, ¿sí? Y después las voy a resolver a todas las preguntas. ¿Queda claro? Así se van con las 8 preguntas con la respuesta de cada una de ellas. Primero la van a hacer ustedes. Les voy a dar 20 minutos, ¿sí? Para que las hagan. Y yo después voy a resolver las 8 preguntas, ¿sí? Las voy a dejar grabadas para que sepan cómo se hace cada uno de los ejercicios. Estos ejercicios son muy parecidos a los que les pueden llegar a tomar, o les puedo llegar a tomar, ¿sí? De configuración y tabla. ¿Estamos? Después igual les voy a pasar más, pero estos son una base, ¿sí? Para que se ubiquen en lo que tenemos que hacer. ¿Estamos? Les doy 20 minutos para que lo hagan, ¿sí? Dejo en el pizarrón acá. ¿Sí? ¿Te escucho? Yo me tengo que retirar ahora, me tengo que ir al colegio. Bueno, dale. ¿Yo hay ¿Dejo el alguno? presente? Sí, por favor. Ok. Yo esto igual va a quedar grabado, así que después lo puedes ver, ¿sí? Bueno, profe. A ver. La idea de esto es que más o menos voy a hacer los que son diferentes, ¿sí? Los que son parecidos yo les voy a decir tal es igual a tal y bueno, ustedes después lo corregirán, ¿sí? Porque hay algunos que sí, que son parecidos. El primero dice lo siguiente. Un átomo de cierto elemento tiene 15 electrones. Sin consultar la tabla periódica, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la configuración electrónica del elemento en estado fundamental? ¿Cómo debe clasificarse el elemento? ¿Los átomos de este elemento son diamagnéticos o paramagnéticos? ¿Sí? Si tiene 15 electrones, y yo le tengo que hacer la configuración electrónica, ¿sí? Vamos a agarrar acá. Les pregunto a ustedes, para que me den una mano, así supongo que ya esto lo habrán hecho, ¿cómo les quedó la configuración electrónica? (1s2), 2S2, 2s2, sí, 2P6, 6. 3S2, Esperamos un cachito porque me acabo de dar cuenta de algo. Va de nuevo. 1s2, 2s2, 2S2, 2P6, sí, 3S2, 2, sí, 3P3. 3p, sí, muy bien. Esta es la configuración electrónica del elemento. Tiene 15 electrones. Revisen si tiene 15. A ver, vamos a ver. Todo 15. Muy bien. Sí, tiene 15 electrones. Dice, ¿cuál es la configuración electrónica en estado fundamental? Esta es la configuración electrónica en estado fundamental. Si me pidieran la configuración electrónica externa, ¿cuál sería? 3S2, 3P6, Bien, de acá para adelante. 3S2, 3P3. Ojo, 3P3, no 3P3. 3P3, ¿sí? Muy bien. Y me dicen, sin mirar la tabla, ¿cómo lo clasifico? Bueno, yo sé que es un elemento que está ¿en qué grupo? El grupo 5. Grupo 5A, ¿sí? Grupo 5A, muy bien. ¿Sí? Ojo con eso. Perfecto. ¿En qué periodo? Periodo 3. Periodo 3, muy bien. ¿Sí? Por lo tanto, ¿está en qué bloque también, ya que estoy? Bloque P. Bloque P, ¿sí? Entonces es un elemento que es un no metal. ¿Y en qué grupo está? ¿Qué nombre tiene el grupo de él? ¿Se acuerdan? El grupo 5A tenía un nombre, llamaba el grupo del nitrógeno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Grupo del nitrógeno. ¿Estamos? Perfecto. ¿Es paramagnético o diamagnético? ¿Qué tengo que hacer para darme cuenta si es paramagnético o diamagnético?
Saber si está desapareado o no. Ver si los electrones están apareados o desapareados. Si me hago unas cajitas cuánticas así chiquititas, como para... Esto pueden hacer la cajita o los guiones, como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo con cajitas, pero en realidad yo hago así, miren, les muestro cómo hago yo, porque les estoy mostrando cómo no hago yo. Yo hago así. Yo agarro y digo, bueno, rayita, y después hago rayita, rayita, rayita. Solamente agarro la configuración electrónica externa, que es la que me importa, ¿sí? Y acá después reparto los electrones, ¿sí? Dice que es 3s2, o sea que en el S tengo 2, y 3p3, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Es paramagnético o diamagnético? Paramagnético. ¿Por qué es paramagnético? Porque están desapareados. Si tengo electrones desapareados, entonces es paramagnético. ¿Sí? Muy bien. Tengo electrones desapareados, entonces es paramagnético. ¿Eso todo el mundo lo entendió? Sí. Bien. Eso es teoría, digamos. No inventé nada. ¿Sí? Está escrito en la teoría. Perfecto. Acuérdense esto que hice recién. Este que está acá es el 3s2 y este es el 3p3. ¿Sí? Por las dudas, si hay alguno que no lo había entendido. ¿Sí? Vamos a hacer el otro. Dice, consulte una tabla periódica y organice los átomos en orden creciente según su radio atómico. Según su radio atómico. Dice, fósforo, silicio y nitrógeno. Fósforo, silicio y nitrógeno. ¿Sí? Si yo voy a la tabla periódica, busco al fósforo, al silicio y al nitrógeno, y me doy cuenta que tengo al fósforo, al silicio, los dos en el periodo 3, ¿sí? Y al nitrógeno en el periodo 2. Me dice según su radio atómico. ¿Sí? Fósforo, silicio y nitrógeno. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño... Les cuento esto como lo que pueden hacer. Si tienen ganas lo hacen, si no, no. Más o menos para que se ubiquen. Ay, no. Yo lo que hago más o menos para ubicarme es lo siguiente. Me hago una mini tabla periódica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y los ubico. Digo, bueno, ¿dónde están el fósforo, el silicio y el nitrógeno? Esto lo hago acá porque lo hago grande porque estamos haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a mirar, ¿sí? Si no me equivoco, el nitrógeno está por acá. El nitrógeno está por acá. El fósforo está por acá en la tabla periódica y el silicio está por acá. ¿Puede ser o no? Sí. Yo sé que el radio atómico de allá para allá y de allá para allá. ¿El radio atómico aumenta o disminuye de izquierda a derecha? Disminuye. Disminuye, ojo. ¿Sí? Disminuye. Y de arriba para abajo, Aumenta. aumenta. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Entonces yo sé que de izquierda a derecha disminuye y de abajo para arriba, digamos, disminuye o de arriba para abajo aumenta. Muy bien. Les pregunto, teniendo en cuenta eso que acabamos de ver ahí, que les estoy mostrando, ¿sí? Eso que les estoy mostrando. ¿El nitrógeno es más grande o más chico que el fósforo? Más chico. El nitrógeno es más chico que el fósforo, porque está más arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Y el fósforo es más grande o más chico que el silicio? Más chico. Más chico. Y el fósforo más chico que el silicio, ¿sí? Porque está a la derecha del silicio. O sea, ¿cuál es el más grande de los tres? El El silicio. silicio. El silicio es el más grande. ¿Y el más chico? El nitrógeno. Nitrógeno. O sea que vamos a decir que el nitrógeno es más chico, ¿sí? Que el fósforo, que es más chico que el silicio. ¿Sí? Este sería el orden, ¿sí? Creciente, ¿sí? Para darme cuenta del radio atómico. ¿Sí? En este caso, radio atómico,
Así como hice esto, lo pueden hacer con cualquiera de las cosas, con radio atómico, con potencial de ionización, energía de ionización, afinidad electrónica, carácter metálico y demás. Si radio iónico, no. Radio iónico tengo que ver si es positivo, si es negativo, si ganó electrones, si perdió electrones, cuál es el Z más grande, el más chico y demás. ¿Sí? Pero esto lo puedo hacer así sin ningún problema. ¿Quedó claro lo que hice? ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe. Perfecto. Dice, indique para cada uno de los siguientes pares cuál de las dos especies es mayor. Dice, nitrógeno con 3 cargas negativas o flúor con una carga negativa, magnesio con 2 cargas positivas o calcio con 2 cargas positivas, hierro con 2 cargas positivas o hierro con 3 cargas positivas. ¿Sí? O sea, ¿cuál es más grande de las especies que estamos viendo? ¿Sí? Pregunto, a ver, entre el nitrógeno y el flúor, ¿cuál de los dos va a tener mayor tamaño? ¿Y por qué? A ver. El nitrógeno porque tiene más electrones. Perfecto. ¿Tiene más electrones, segura? ¿Tiene menos protones solamente? Tiene menos protones. A ver, el nitrógeno con 3 cargas negativas y el flúor con una carga negativa son isoelectrónicos, ¿sí? Y cuando yo tengo elementos isoelectrónicos, es más grande el que tiene menor Z, o sea, el que tiene menor cantidad de protones, ¿sí? O sea, el nitrógeno con 3 cargas negativas es más grande porque tiene menor Z. Pero ojo con los electrones porque son isoelectrónicos, ¿sí? Isoelectrónicos, ¿está? Después dice, magnesio 2 más y calcio 2 más. ¿Cuál de los dos, sí, es más grande? ¿Y por El qué? Les calcio. pregunto yo. El calcio, ¿por qué? Estos dos elementos están en el mismo grupo, ¿sí? Son elementos que están en el mismo grupo. Como están en el mismo grupo, ¿sí? Como están en el mismo grupo, recuerden que va a ser más grande el que esté en el periodo más grande, ¿sí? En este caso el calcio está en el periodo 3, si no me equivoco, ¿sí? El calcio está en el periodo 3 y el magnesio está en el periodo 2, ¿sí? Entonces el calcio va a ser más grande que el magnesio. ¿Por qué? Porque está más abajo. Están en el mismo grupo, ojo. Y entre el hierro 2 más y el hierro 3 más, ¿cuál es más grande? El hierro 2 más. El hierro 2 más. ¿Por qué el hierro 2 más es más grande? Porque perdió menos electrones. Porque perdió menos electrones. Cuando yo tengo un catión determinado, ¿sí? Un catión de un elemento, ¿sí? Cuando tengo dos cationes, perdón, del mismo elemento, cuando tengo dos cationes del mismo elemento, siempre va a ser más grande el que pierde menos electrones. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Perfecto. El que no hizo así lo arregla, ¿sí? Dice, sin consultar la tabla periódica, escriba la configuración electrónica de los elementos cuyos números atómicos son esos que están acá y clasificar dichos elementos. Esto se hace igual que el punto 1. Se hace igual que el punto 1. ¿Sí? La única diferencia es que yo te estoy dando el número atómico y el número atómico es igual al número de electrones. ¿Sí? Cuando hablamos de elementos neutros. ¿Estamos? O sea, se hace igual al punto 1, no necesito hacerlo. Por si lo hicieron y quieren saber, el A es el flúor, ¿sí? Es un no metal del bloque P. Es un halógeno. El punto B es Z igual a 20, es el calcio, si no me equivoco. ¿Sí? Metal alcalino térreo. 26 creo que es el hierro. ¿Sí? Y 33 es el arsénico. Si no me equivoco. No, el 33 no es el arsénico. O sí es el arsénico, no me acuerdo. Sí, el arsénico. Pero bueno, se hace igual que el punto 1, no lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Con base en la posición de la tabla periódica, seleccione el átomo de mayor radio atómico de cada uno de los siguientes pares. De mayor radio atómico es este, no iónico. ¿Sí? De mayor radio atómico. ¿Sí? Entre el sodio y el cesio, ¿cuál es más grande?
Cesio. ¿Por Cesio. qué? ¿Por qué? Porque Porque se está en un encuentra grupo más más abajo. grande. Porque está más abajo en la tabla periódica, perfecto. ¿Sí? Pues está más abajo en la tabla periódica. ¿Sí? Está en un periodo más abajo. Está en el periodo 6, si no me equivoco. Y el sodio está en el periodo 2. ¿Sí? El periodo 3, perdón. Sodio. Berilio y bario, ¿cuál es más grande? El bario. El bario, por lo mismo que el anterior. Está en un periodo, ¿sí?, más grande que el berilio. Nitrógeno y antimonio, ¿cuál es más grande? El antimonio. El antimonio, por lo mismo. Los dos son compañeros de grupo. ¿Sí? Flúor y bromo. El bromo. El bromo, por lo mismo. Fíjense que acá estamos todos en la misma situación. Y entre el neón y el xenón, El xenón. por lo mismo que los anteriores. ¿Sí? Están todos en periodos más grandes. Por eso. Dice, acomode los siguientes iones en orden creciente de radio iónico. ¿Sí? A ver, esperen que me preguntan algo. Sí, porque tiene mayor n o número cuántico principal. Es lo mismo. Lo que pasa es que yo en lugar de decir n o número cuántico principal, dije número de periodo, pero es lo mismo. Está perfecto. Sí. Dice, acomode los siguientes iones en orden creciente de radio iónico. ¿Sí? Todos estos iones que ustedes ven acá, nitrógeno con 3 cargas negativas, sodio positivo, flúor con una carga negativa, magnesio 2 más y oxígeno, ¿qué son entre sí estos que están acá? Isoelectrónicos. Son isoelectrónicos, o sea, todos tienen la misma cantidad de electrones, todos tienen 10 electrones. ¿Cuál va a ser el más grande de ellos? El que tenga menor ¿qué? Menor Z. Menor Z, ¿sí? El que tenga menor Z va a ser el más grande. Entonces, ¿cuál tiene menor Z? Nitrógeno. El nitrógeno es el más grande de todos, ¿sí? Después viene el oxígeno, después viene el flúor, ¿sí? Después viene el sodio y último viene el magnesio, ¿sí? En realidad lo dije al revés, porque dice en orden creciente, o sea, el más chiquito es el magnesio, después viene el sodio, ¿sí? Después viene el flúor, después viene el oxígeno y último el nitrógeno, ¿sí? Así les tiene que quedar. Recuerden que cuando son isoelectrónicos, el más grande es el que tiene menor Z, ¿sí? Explique cuál de los siguientes cationes es mayor y por qué. ¿Cuál es mayor? ¿El cobre más o el cobre 2 más? El cobre más. ¿Cómo, cómo? El cobre más me dijeron, pero escuché otra palabra, otras cosas. El cobre más es más grande. ¿Por qué? Porque perdió menos Perdió electrones. Porque perdió menos electrones. Perfecto. Cobre más es más grande porque perdió menos electrones. Dice, acomode los siguientes elementos en orden creciente con respecto de su primera energía de ionización. A ver, vamos a hacerlo completo. Siempre es importante que les digan primera energía de ionización, no se tienen, siempre que les digan, perdón, primera energía de ionización, no se tienen que poner mal ni confundir ni nada, es la que nosotros estudiamos, ¿sí? No hay nada raro ahí. A ver, vamos a hacer sodio, cloro, azufre, cesio. Vamos a hacer una tabla periódica media, ¿sí? Media exagerada, como no tengo una acá para mirar, es una tabla periódica así. Vamos a ver acá. Tenemos sodio, que anda por acá. Sodio, aluminio, azufre y cesio. ¿Me dicen en qué periodo está el cesio, por favor? 6. 6. A ver, si no me equivoco, esto les va a quedar así. A ver, el sodio está acá. El sodio está acá. El aluminio está acá.
el azufre está por acá y el cloro está por acá. ¿Sí? Y el cesio está por acá. Muy bien. Grupo 1A, ¿sí? Grupo 3A, grupo 6A y grupo 7A. ¿Sí? Si yo analizo esto, acá no hay ningún problema. O sea, vamos para allá y vamos para allá. ¿Sí? Yo sé que de izquierda a derecha aumenta la energía de ionización y de arriba para abajo disminuye la energía de ionización. ¿Sí? No, a ver, del grupo 2A y del grupo 3A no hay. O sea, hay del 3A, pero no hay del 2A. ¿Sí? Hay del 6A, pero no hay del 5A. O sea que acá no cuenta ninguna excepción de las que estuvimos estudiando. ¿Sí? Lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Estamos? ¿Cuál es la menor de todas las energías de ionización? Pregunto. Cesio. El cesio es la menor, muy bien. Después, ¿cuál viene? El sodio. Sodio. El sodio, muy bien. ¿Y después cuál viene? El aluminio. Aluminio. ¿Y después? Azufre. ¿Y después? Cloro. Cloro. ¿Ven que si yo los acomodo en la tabla periódica, ¿sí? A los elementos, o sea, si los ubico en la tabla periódica a los elementos, es relativamente fácil hacer esto. Lo único que me tengo que acordar, obviamente, es para dónde aumenta, para dónde disminuye, y si hay excepciones o no. Me pasó en este caso que no había ninguna excepción para analizar. ¿Sí? Me pasaba eso. ¿Sí? ¿Queda claro lo que hice recién? Sí, Mati. Miren esto, vamos a hacer lo mismo, pero ya que tengo dibujada la tabla con el punto 8. Ahí está. Dice, acomode los siguientes elementos en orden creciente con respecto de la primera energía de ionización: flúor, potasio, fósforo, calcio y neón. ¿Sí? A ver, vamos a hacer así. Quedaría acá. Flúor, potasio. Entonces me queda. El flúor está por acá. ¿Sí? El neón está al lado. Después, calcio está acá. Fósforo está acá. Y potasio está, si no me equivoco, acá. En el 4 está. Sí. Bien. Quedaría así. Perfecto. ¿Cuál de todos los que están? Vamos a poner las flechas de nuevo. ¿Sí? Acuérdense, de izquierda a derecha aumenta. De arriba para abajo disminuye. ¿Sí? ¿Hay alguno que esté en los grupos polémicos? Bueno, este está en el 2A, pero no hay ninguno del 3A. O sea que no hay ningún problema con este. ¿Sí? Y acá tengo uno del 5A, pero no hay ninguno del 6A. O sea que tampoco habría problema con este. ¿Sí? O sea que acá las excepciones tampoco cuentan. Ojo con eso. ¿Sí? Las excepciones cuentan solamente si tengo uno del 5A y uno del 6A, o uno del 2A y otro del 3A. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es el que tiene menor energía de ionización de todos estos? El potasio. Muy bien. Y después, El calcio. el calcio. Y después, Fósforo. fósforo. Muy bien. Y después, Flúor. y último, Neón. Neón. muy bien. Ese sería el orden adecuado según lo que estuvimos viendo. ¿Estamos? ¿Queda claro lo que hicimos, chicos, chicas?
Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda con lo que vimos en tabla periódica?